Hoy preparamos esta tarta de pollo y verdeo, una receta que es muy fácil de realizar y realmente queda con un sabor espectacular. Bienvenido a La Rusa Cocina, te invito a que me acompañes hasta el final del video, así la preparamos juntos y no te perdés ningún detalle. Arrancamos la receta y lo primero que vamos a necesitar van a ser 2 pechugas de pollo, que sean bastante grandecitas. Las vamos a picar bien chiquititas. Si te gustó este video, déjame un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con ese amigo al que le puede ser útil esta receta. Cuando las tengamos listas, vamos a tomar una sartén, la vamos a poner al fuego. Le ponemos un poquitito de aceite. Cuando el aceite esté caliente, agregamos las pechugas que habíamos cortado y las vamos a cocinar hasta que estén bien doraditas. Si te gustan las tartas, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todas las tartas que hay en el canal. Recuerden que debajo de este video les voy a dejar, además de todos los ingredientes que utilicé para esta receta, todas las tartas que hay en el canal, así no se pierden ninguna. Mientras el pollo se queda cocinando, vamos a tomar 250 gramos de cebolla, la vamos a picar bien chiquitita. Cuando la tengamos lista, la vamos a reservar un ratito y vamos a tomar 250 gramos de cebolla de verdeo, que es esta que se ve acá en la imagen. A la cebolla de verdeo le vamos a sacar la parte verde, la vamos a picar y la vamos a reservar. Y ahora sí, picamos el resto de las cebollas. Si las cebollas de verdeo son muy grandes, pueden hacer como hice yo en esta ocasión y cortarlas a la mitad y luego sí picarlas. Una vez que tengamos el pollo bien cocido, lo vamos a retirar de la sartén. Y así la sartén, como está, sin lavarla, sin nada, le voy a poner un poco de aceite. Le voy a agregar un diente de ajo, al cual lo había picado bien chiquitito. Las cebollas que habíamos picado, tanto la cebolla común como la cebolla de verdeo, sin la parte verde. La parte verde la vamos a dejar para un poquitito más adelante. A las cebollas las vamos a dejar que se queden cocinando hasta que estén bien blanditas. Obviamente que a la cebolla cada tanto la vamos a ir revolviendo para que nada se pegue ni se queme. Cuando las cebollas estén bien cocidas, le vamos a sumar el pollo que ya habíamos cocido al principio de la receta. La parte verde de la cebollita de verdeo lo vamos a integrar muy bien. Para condimentar este relleno le voy a poner un poco de sal, un poquitito de albahaca disecada. Yo la hago casera, así que si quieren saber cómo hacer la albahaca disecada, acá arriba les voy a dejar un enlace de un video en el que les explico muy bien cómo hacerlo. Pimienta y lo vamos a integrar muy bien. Obviamente que acá los condimentos van a ir a gusto de cada uno, igual que la cantidad de condimentos. Así que si algo no les gusta o no lo pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. Ahora sí, una vez que ya tenemos esta parte del relleno lista, vamos a dejar que esto se quede enfriando y voy a preparar la masa de la tarta. Yo voy a hacer la masa de tarta del canal,
que si no saben cómo hacerla, acá arriba les voy a dejar el enlace de la masa de tarta 969, que es súper fácil de realizar y queda muy buena. Y si son de los que les gustan las masas integrales, acá arriba también les voy a dejar una masa de tarta integral que sale espectacular. Así que una vez que tengamos nuestra masa de tarta ya hecha, y si no quieren hacer la masa de tarta, pueden comprar una masa de tarta que les guste. A la masa de tarta la vamos a poner dentro de la tartera. El molde que yo estoy utilizando en esta ocasión mide 28 centímetros. La voy a llevar a cocinar entre unos 8 y unos 10 minutos al horno para darle una precocción a la masa. El horno lo tengo bien fuerte. Mientras la masa se queda en el horno, vamos a continuar con el relleno, que ya está bastante frío. Al relleno le voy a sumar 2 cucharadas de queso crema, lo integramos muy bien. Y por último le voy a agregar 3 huevos y lo integramos. Y acá tengo 160 gramos de queso cremoso, al cual voy a cortar en cuadraditos. Y una vez que lo tenga listo, se lo voy a sumar a nuestro relleno. Ya pasaron unos 8 minutos, así que voy a sacar la masa de tarta del horno. Le pongo el relleno. Y así como está, la voy a llevar al horno para que se cocine hasta que el relleno esté bien firme y la masa esté bien doradita. Después de unos 25 minutos, así sale la tarta del horno. Miren qué linda que quedó, súper doradita y la verdad tiene un sabor espectacular. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué tal les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.